Muy bien, hola, buenas tardes. Mi nombre es Víctor Raimundo Saucedo Regalado. Soy de la licenciatura de Educación Física. En esta ocasión les voy a hablar sobre mis experiencias que he tenido en mis prácticas. Y voy a hablar solamente de la primera vez que fui a cada uno de los niveles. Es decir, la primera vez que fui a preescolar, la primera vez que fui a primaria y la primera vez que fui a secundaria. ¿Por qué? Quiero que el video sea lo más corto posible y ser lo más breve y más directo porque ya he tenido problemas para poder enviar el video. Espero no haya ningún problema. ¿Ok? La primera vez que yo fui a primaria y también fue la primera escuela, la primera práctica que yo tuve fue en primaria. Me tocó cuarto grado de primaria y la primera que me tocó se llama Moctezuma. Cabe aclarar que pues la primera vez que fui allá pues me sentía un poquito nervioso, era un poquito tímido con los niños, entonces hay que mencionar también que hay dos semanas en las que vamos a prácticas, una semana de observación y otra es de prácticas, de ejecución. Entonces la semana de observación pues me dedicaba yo a ver cómo se comportaban los niños con la maestra y cómo la maestra se comportaba con los niños. Una vez que ya veía cómo yo hacía anotaciones en mi diario, teníamos un diario, y pues ya yo mismo hacía las anotaciones. Los niños se distraían mucho, veían que yo escribía y me decían, ¿qué está escribiendo? ¿O qué está haciendo? ¿Qué esto, lo otro? Entonces yo sutilmente les decía que mejor se fueran a sentar y que pusieran atención a la clase de la maestra, porque si no nos iba a regañar después y vamos a tener problemas. Entonces, pues los niños ahí son muy tiernos, son muy cariñosos. De hecho, el salón que me tocó, los niños que me tocaron en cuarto, fueron muy, muy cariñosos. De hecho, a la hora de receso me daban hasta de su comida, me compartían, me regalaron muchos dibujos, me abrazaban, muchas cosas, ¿no? Ahí el tema que yo di fue el tema de equilibrio. No recuerdo muy bien qué fue qué actividad les había puesto, pero todo salió súper bien. De hecho, las maestras, bueno, la docente titular y y la directora me apoyaron mucho porque sabían que pues yo era como que nuevo en eso y pues me echaron mucho la mano, me dieron muchos consejos y pues más que nada me animaron, ¿no? Y pues los niños es muy bonito porque los niños hasta la primera vez que te dicen maestro me ayuda o maestro esto, maestro lo otro, entonces es súper, súper padre. Entonces, pues bueno, de primaria ni se diga. Luego voy a hablar sobre preescolar. El preescolar, la primera vez que yo fui a preescolar, y la escuela se llama Aquiles Cerdán. Me tocó tercero grado de preescolar. Recuerdo que para estas fechas, cuando me fui a preescolar, se acercaba Navidad. Bueno, por esas fechas, perdón. Y recuerdo que a los niños, el tema que me tocó darles a ellos fue lateralidad, creo. Y a ellos les había puesto yo una actividad en donde les puse como una tipo telaraña con estambre y los niños tenían que pasar por debajo, después salir por un gusanito y de ahí realizar un circuito motriz. Así yo sé, esa fue la actividad que yo hice con los niños de preescolar. Y al igual que en la primaria, pues yo en la misión de observación hice anotaciones de cómo se comportaban los niños y cómo la maestra se dirigía hacia ellos. Tenía un poquito de miedo con los niños de preescolar porque pues son más delicados. En ese aspecto los papás son un poquito más delicados porque si llegan a ver a los niños con con un raspón, con una cortada, con un este moretón o algo así, son un poquito más estrictos con sus hijos y te reclaman. Entonces le pedí muchos consejos a la maestra, me dio consejos y pues hasta eso las prácticas salieron bien porque entre los mismos docentes en formación de la licenciatura de educación física nos apoyamos en esa escuela. De hecho la directora nos dijo también súper buena onda que pues nosotros mismos nos apoyáramos, no había ningún problema, pero pues siempre y cuando pues cumpliéramos con nuestra finalidad, ¿no? Pues de hacer nuestra clase y hasta ahí nomás. Los niños ahí pues son más inquietos, cuesta un poquito más de trabajo controlarlos, pero son súper tiernos también, es súper padre trabajar con los niños de preescolar. Nice, nice. Y ahora voy con secundaria. Secundaria es uno de los niveles que menos me gusta. La primera vez que yo fui a secundaria me fui a la escuela llamada Rafael Ramírez y me tocó igual tercer grado. Para esto es un poquito complicado con los niños porque recuerdo que el salón en el que me tocó, los niños me decían es que tú eres ya practicante, tú eres como un alumno, prácticamente me daban a entender eso. Y me decían es que cómo es posible que yo haga lo que tú me estás pidiendo, ¿no? ¿Cómo es posible
que realice lo que pues tú me estás diciendo si eres un practicante más. No va a contar, no va a valer calificación. Entonces recuerdo que para esas fechas se me hizo muy difícil. No me quedó de otra más que ir con la directora y pedirle un poquito de su apoyo. Y pues ya le comenté la situación y la directora fue a hablar con los alumnos de tercero y les dijo que tenían que acatar todas mis indicaciones porque todo se iba a evaluar y todo iba a ir reflejado, perdón, a sus calificaciones. Entonces, a partir de esa vez, de que la maestra fue a hablar con ellos, los niños empezaron a controlar conmigo, ya fueron menos groseros porque hasta incluso me trataban como si fuera de su amigo. Pues ya no, yo ya no sabía cómo, ¿no? Esa fue la primera vez que fui a secundaria. Creo que ha sido la única porque ya no nos han mandado a secundaria. Entonces, pues como que un poquito complicado y hasta incluso le pedí ayuda a mis compañeros, ¿no? De hecho, esa fue la segunda práctica a la que yo fui. La segunda práctica a las que nos mandaron fue secundaria. Entonces, se me hizo así como que un poquito más complicado saber cómo tratar con los niños de secundaria, ¿no? Fue la primera y dije, no, ya no sé qué hacer con ellos, se me hizo muy complicado tratar con ellos, hablar con ellos se me hizo muy complicado, hasta incluso hablaban con groserías. Entonces, de hecho, en la semana de observación me senté junto a una pareja y hablaban acerca sobre el sexo de los penes y las vaginas. Y se hacía una bolita ahí mismo y hablaban nada más de eso. Y yo así como de, ¿what? ¿No? Entonces, lo único que me quedó de hacer pues, fue comentar a la docente titular, a la maestra, y pues ya me dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Pero pues como que sí te sacas mucho de onda con el comportamiento de los niños, ¿no? Y en la ejecución fue un poquito complicado porque la escuela estaba como que un poquito deteriorada. Bueno, estaba en construcción. Porque de hecho ni tenían patio. El patio era tierra con grava. Entonces se me hizo muy complicado realizar la actividad con ellos. Y lo único que yo pude trabajar con ellos fue un circuito motriz. Y de hecho el tema que me tocó fue juegos predeportivos. A ellos les puse un circuito motriz y les puse que jugaran básquetbol, porque era el único material que ellos tenían. Yo había traído más balones, llevé conos y todo, pero no contaban con mucho material a la escuela. De hecho apenas la estaban remodelando, entonces pues se me complicó un poquito la situación. Cabe aclarar que no estoy diciendo que todas las escuelas o con todos los alumnos pase lo mismo. Bien dicen por ahí, cada escuela, cada ambiente, cada salón y cada alumno es muy diferente y puede que nos encontremos de cualquier cosa. En este caso yo me encontré con eso, pero pues hay que saber siempre cómo hallarle una solución y pues eh, tratar de, de no complicarnos la vida, ¿no? Entonces, pues creo que, un detallito más. De hecho, la primera vez que yo fui a preescolar, les digo, comentaba que pues yo fui en diciembre. Entonces, nos hicieron cantar la de mi burrito sabanero. Y en ese tiempo yo me representé como un burrito y pues nos pusieron a cantar ahí enfrente de los padres y de los niños. Fue algo muy bonito también, porque pues les digo, más con los niños chiquitos, con los de preescolar y con los de primaria, te agarran mucho cariño, cuando ya te vas y terminas tus prácticas te abrazan y te dicen, no se vaya, ¿no? Cosas así por el estilo, es muy padre, muy padre. Entonces, no sé, cada experiencia que he pasado ahí es muy bonita y cada situación por la que yo he pasado te sirve como experiencia para que en un futuro pues tú no la hagas, ¿no? Por ejemplo, los nervios los aprendí a controlar, el hablar con un alumno lo aprendí a controlar, al dirigirme y con respeto y todo eso lo, lo moderé, aprendí y pues no darles mucha confianza a los niños, porque una vez que tú les das confianza te agarran de bajada y de ahí no hay quien lo saque. Entonces, pues mm, fue un poquito más sencillo y con el paso del tiempo y en las futuras prácticas que tenga, pues ya se me van a hacer menos complicadas. Ahorita, de hecho, tuvimos un pequeño problema por lo del COVID, por lo de la nueva pandemia, porque ya no tenemos prácticas y pues se cancelaron por lo de la pandemia, por la enfermedad, para que se evitaran más contagios en los niños. Entonces, pues esperemos que después de esta pandemia regresemos a las prácticas. Pero pues bueno, creo que eso ha sido todo. He abarcado todo y tratando de ser un poquito más breve porque si no, no me deja mandar el video. Muchas gracias.